Sí, muchas gracias, felicitaciones por el trabajo. A ver, varias cosas. ¿Qué atribuciones que hoy día no tiene la Defensoría de la Niñez serían necesarias, según su opinión, incorporar para poder realizar de una mejor manera su trabajo? En este contexto también me gustaría conocer, para tener también un contacto con el escenario donde estamos creando esta nueva Constitución, ¿cuál es la realidad actual, sobre todo en relación al año 2018, donde el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo algo que yo creo que pasó desapercibido, en cuanto a que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que están en el ámbito del sistema de protección precisamente que el Estado les tiene que entregar, ¿no? Esta es una declaración brutal que no sé si es que ha habido algún cambio en ese escenario o estamos normando esto en ese escenario. Y finalmente, respecto del sistema de nombramiento, ¿usted cree que es el más adecuado, independiente de que usted ha hecho un buen trabajo, ¿no? Hay muchos que creemos que no podemos estar a la suerte de la olla, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo a usted como defensora de la niñez, tenemos la suerte de tener al señor Bermúdez como contralor, pero parece que no es la realidad de todas las instituciones. ¿Usted cree que el sistema de nombramiento de esta Defensoría de la Niñez es la correcta? Gracias. Creemos que el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en la Constitución y, consecuentemente, desde ahí, el establecimiento también de ese reconocimiento constitucional del sistema de garantías en términos de una estructura mirada estatal, que por lo tanto no pase por qué gobierno le toca, sino que esta es una mirada de Estado en que definimos que los derechos de los niños son una prioridad efectiva comportamental, no solo para las familias y la sociedad, sino para la institucionalidad también. Entonces, en ese sentido nos parece que es relevante tener esa mirada que impregnaría todo, ¿no? Porque si la Constitución tiene esta mirada, todas las leyes debieran ser acordes a lo que la Constitución mandata. Más allá de que, bueno, hoy día podríamos tener dudas respecto de que todas las personas somos libres, iguales en dignidad y derecho, que lo dice muy claramente la Constitución, pero que en la realidad hay diferencias manifiestas. Donde me perdonarán, pero resulta vergonzoso que el año 2018 seamos sujetos de un informe tan duro del comité, que tiene razón el constituyente Daza. A mí me hubiese gustado que durara mucho más tiempo el escándalo y el cuestionamiento de esto, pero estas cosas pasan más rápido. Y vuelven a acordarse cuando vuelve a pasar una vulneración que se comunica por los medios, ¿no es cierto? Y ahí todos rasgando vestidura, esto es inaceptable, no puede volver a pasar, pero eso no sirve si no tomamos decisiones y quienes tienen las posibilidades de hacer los cambios los ejecutan directamente. La coordinación es fundamental y en este sentido nosotros creemos, y así lo hemos sostenido permanentemente en todo el debate legislativo, por lo menos acá me imagino que conocen los cuestionamientos que nosotros hicimos al Servicio de Protección Especializada. O sea, esto de que se termina Sename, perdón, pero no es una realidad, porque el Servicio de Protección Especializada mantiene el mismo sistema de financiamiento que ha sido duramente cuestionado por el Comité de los Derechos del Niño en la lógica de las subvenciones, que no permite asegurar estándares de calidad, sino dependiendo de cuántos niños ingresan al sistema. En un sistema que además tiene más del 98% con organismos privados. Vulneraciones de derechos se han producido tanto en los privados como en los públicos. Esto hay que decirlo así de claro, ¿eh? No son solo los privados los que han vulnerado derechos, el Estado también a través de los centros. O sea, no puede ser que llevemos 3 años, porque la Subsecretaría de la Niñez nació el mismo año que la Defensoría de la Niñez, y que muy poca gente sepa qué hace la Subsecretaría de la Niñez. O si es que existe la Subsecretaría de la Niñez. Entonces a mí me pasa que me llegan oficios de los parlamentarios todos los días preguntándome que por qué los derechos de los niños. Entonces yo le respondo, usted es parlamentario, incluso es del sector que está gobernando. La Subsecretaría de la Niñez es del gobierno que usted apoya. Pregúntele a la Subsecretaría de la Niñez cómo ha cumplido su obligación de prevenir vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes y de coordinar el intersector. Pues esas son las dos cosas que tiene que hacer. Entonces, en el fondo, para nosotros es esencial que el rol de la Subsecretaría de la Niñez se potencie, porque si logramos que la Subsecretaría de la Niñez haga la pega súper bien y que tenga dotación necesaria para hacerla, cobertura territorial, logramos que enfoquemos la prevención como lo esencial y dejemos de estar reaccionando porque sabemos que reaccionamos mal, porque además eso lo han dicho, incluso yo, este es mi argumento para Hacienda. Un premio Nobel de Economía ha dicho, si invertimos en prevención, el retorno a los países supera los $8. Si invertimos en reacción, con suerte 2 o 3. O sea, ni siquiera desde el punto de vista económico
se sostiene no invertir en prevención. El punto es que tenemos que hacer el quiebre en algún momento, porque hasta ahora llevamos muchos años, muchos gobiernos, y no lo hemos hecho. Entonces, ha llegado el momento de hacerlo. Finalmente, las preguntas del constituyente Daza. Bueno, ¿qué atribuciones hoy día no tenemos que debiéramos incorporar? A mí me parece que hay una que, la verdad, en estricto rigor, si usamos las leyes de bases generales de administración del Estado, la tenemos, que es lograr que las entidades públicas nos respondan. Pero el artículo 6 de la Constitución parece que no lo leen todos los organismos de la Administración Central del Estado, y nos pasa mucho, y ustedes pueden revisar en nuestros informes anuales donde nosotros hacemos un análisis de los requerimientos que hemos hecho, de las recomendaciones que hemos entregado, de cuántos nos responden y cuántos no nos responden. Y ahí yo creo que tiene que haber una obligatoriedad más clara y más precisa en términos de pronunciamiento, de solicitudes y de recomendaciones. Algo así, para que lo entiendan, nosotros tenemos la posibilidad de presentar amicus curiae, que son informes en derecho a las Cortes cuando se producen procesos, y la propia Corte Suprema propició en el debate de la ley nuestra que las Cortes tuvieran la obligación de pronunciarse respecto del amicus, más allá de que consideren nuestros argumentos, pero existe esa obligación. Entonces yo cada vez que presento un amicus, más allá que algunas Cortes no lo hacen, viene ese rezo, ¿no es cierto?, de que conforme a la norma que dice que deben pronunciarse, aunque no acojan lo que nosotros planteamos en el informe en derecho, sí se pronuncien respecto de los estándares internacionales de derechos humanos, que es lo que nosotros integramos en ese elemento. Yo creo que ahí podría haber un foco. En relación a la realidad actual, han habido cambios. La creación de las residencias familiares es algo beneficioso. El problema es que no necesitamos solo cambiar a los niños a un lugar bonito, con menos niños, sino cambiamos una estructura sistémica. Y yo ya he sabido que el Servicio Mejor Niñez, como le han denominado al de protección especializada, ya tiene problemas porque salud no entrega las atenciones que debe entregar. Entonces, lo que nosotros siempre dijimos en el debate legislativo, si esto no se estructura concebido desde el rol de garante que la Subsecretaría de la Niñez tiene en términos de la articulación, y que por lo tanto ninguna residencia tenga la deficiencia de no contar con atención en salud mental, con educación, con recreación para estos niños que tienen los mismos derechos que los niños con los que nosotros nos relacionamos, porque no dejan de tener los mismos derechos, ¿no es cierto? Obviamente esto no va a funcionar. Y en ese sentido a mí me encantaría decir acá que los cambios han sido significativos y muy profundos, pero la verdad es que eso no es real. Y eso va a demandar, y así yo lo he sostenido ante el Comité de los Derechos del Niño, al que obviamente soy convocada como defensora de la niñez para efectos de presentar informes alternos al Estado, que esa es una de las ventajas que tienen las instituciones autónomas, ¿no es cierto?, que pueden ir a decirle al comité, mire, el Estado dice A, pero en realidad no está nada, sino que es otra cosa. Obviamente lo hemos planteado desde ese punto de vista y el comité está muy consciente de que lo que ellos formulan en su investigación y pretenden que el Estado chileno haga no se ha hecho en la forma en la que se ha comprometido. Y termino con el nombramiento. Miren, aquí voy a ser bien honesta y probablemente una vez más peque de políticamente incorrecta, pero yo estoy acá porque hay un dicho popular que dice río revuelto, ganancia de pescadores. Y les voy a contar la historia porque creo que puede ser ilustrativa de la realidad. Cuando yo decidí postular este cargo, yo era gerente de la División de Víctimas del Ministerio Público. Y fui a hablar con un senador que yo conocía. Y le dije, ¿sabes qué? Me interesa postular este cargo. Llegaste un año tarde. ¿Cómo un año tarde? No, porque acá la derecha tiene voy a decir, y la izquierda tiene uno. Ya, pues sería todo. Usando las herramientas legales, yo pedí por lobby reunión con todos los parlamentarios que integraban la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, que es el mecanismo de decisión. El único que me dio audiencia fue el senador Juan Ignacio Latorre. Ninguno de los demás me recibió. Y mi idea era, transparentando por ley de lobby, que yo quería presentarme porque no me conocían, yo soy abogada, no tienen por qué conocerme, donde llevaba mi currículum, y lo que yo pretendía hacer con la institución. Pues bien, llega la etapa de la reunión donde uno expone, ¿no es cierto?, públicamente, que me imagino ustedes supieron, hubo una sesión de la comisión donde todos quienes postulamos expusimos verbalmente nuestras propuestas. Y ahí quedó un poco la escoba porque al parecer la exposición mía fue buena en términos de que planteó una estructura no solo de lo que quería hacer, sino que yo planteé también una estructura organizacional de lo que podía hacer la institución, en fin. Y empezaron los problemas de que la derecha tenía un candidato y la izquierda tenía otro. Y en definitiva la decisión por mí fue, no la conocemos, no es un personaje político, no tiene padrino o madrina,
nombrémosla, yo creo. O sea, estoy yo suponiendo, porque honestamente, bueno, y aquí estoy. Entonces, el tema del nombramiento es un tema relevante. Creo que lo representa también las dificultades que ha enfrentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos con el tema de los consejeros, ¿no es cierto?, la designación o la propia dirección del Consejo. Y honestamente, yo siento que es esencial que quien lidere la Defensoría de la Niñez, en lo que espero sea la ratificación de la institución y su mantención en la vida pública, sea realmente autónomo. O sea, este trabajo no se puede hacer de otra manera. Y yo estoy súper consciente que eso tiene costos, pero para mí tiene la tremenda gratificación de levantarme todos los días convencida de que todo lo que hago, lo hago porque los derechos de los niños, niñas y adolescentes son mi única forma de realizar este trabajo como corresponde. Y no le debo nada a nadie y no tengo compromisos con nadie. Y eso tiene que garantizarse en un puesto como este. De otra manera, yo veo muy poco probable que una institución como esta pueda sostenerse en el tiempo y pueda efectivamente hacer lo que tiene que hacer. Y ojo, que eso no tiene que ver con no colaborar y con no tratar y procurar por todas las vías posibles que las cosas cambien. Porque también hay muchas veces esta falta de comprensión, es como que la autonomía se entiende como una lógica de aislamiento. Y no, muy por el contrario. La autonomía yo creo que se sostiene precisamente en la interlocución permanente con el resto de la institucionalidad, pero sobre la base del sustento que está detrás de la creación de la institución y no de otros tipos de análisis y formas de búsqueda de trabajo y todas estas cosas que uno ve que de verdad a mí al menos me dan vergüenza ajena. Eso podría responder.